Bueno, es un gusto, un placer presentar a estas dos excelentes escritoras. ¿Quién quiere empezar? Cecilia hizo un pedido de que empiece yo. Ah, perfecto. Bueno, gracias Mario y gracias a todos. El libro que voy a presentar salió en marzo de este año. Se llama, como dijo Mario, Hipótesis para un teorema de la sombra. Y es, ante todo, un libro de poemas, más allá del lenguaje que pueda parecer salido como de otro contexto. Es un poemario que se presenta a partir de dos epígrafes generales que anteceden el texto. El primero es de Saint-John Perse, poeta, Nobel de Poesía en 1960, que en su discurso al recibir el premio se pregunta entre el pensamiento discursivo y la elipse poética, ¿cuál va o viene de más lejos? Y bueno, es muy interesante esa conferencia en la que él presenta al científico y al poeta como dos ciegos de nacimiento que andan mirando el mundo con distintas herramientas, pero ambos inmersos en lo que él siente que es la materia fundamental, el asombro. Yo pienso que algo que comparten matemática y poesía es, lo voy a sintetizar en estas palabras, matemática dentro de las ciencias es pensada como una de las ciencias duras. Y la poesía está en los estantes de las librerías en el lugar de mayor incomodidad, como allá perdido, abajo, en un lugar estrecho, que ni un banquito cabe. Entonces, siento que además, bueno, habiendo dedicado la mayor parte de mi vida a la enseñanza de la matemática y a la investigación en matemática, bueno, he sentido siempre esta cuestión de las preguntas desde el exterior. Cuando empecé a escribir poesía, las preguntas fueron muchas, o la expectativa que tal vez la gente tuviera sobre la poesía que pudiera escribir, me circunscribía a un lugar incómodo también. Y acá voy a tomar el segundo epígrafe que precede a todo el libro, que es un epígrafe de Dolores Echecopar, que dice: hay que acercar el oído al obrar de las abejas, ese néctar que liban de una flor hostil las abejas y las palabras. Como si dentro de la literatura esta poesía estuviera en el lugar ese de ir a buscar aquel lugar hostil del que liban las abejas y las palabras. Y ese lugar hostil y las abejas se me perfiguran en el cuerpo como un lugar del miedo. Y bueno, recién Gabriel decía poemas de amor, y yo siempre pienso que todos los poemas son poemas de amor. Y todos los poemas hablan de las únicas certezas que tenemos como humanos, ¿no? Que yo creo que en ese nivel, por supuesto, está la muerte, y tal vez por eso la palabra miedo también ande por ahí. Y también está el amor, que al mismo tiempo tal vez puede producir bastante miedo. El libro tiene una estructura que tal vez sería difícil o extenso de transmitir, y tal vez eso no es relevante. En todo caso, por ahí al final voy a tomar una figura que Mario compartió conmigo de su mirada sobre el libro, y creo que es una mirada estructural que puede llegar a ser mucho más amable y breve. Pero voy a empezar por
leer unos poemas. Por supuesto, el libro, además de ser un libro de poemas, tiene hipótesis, porque el título habla de hipótesis para un teorema de la sombra. Y en principio la duda fundamental era si solo incluir las hipótesis o si finalmente incluir como parte del juego también la formulación de un teorema. Y bueno, decidí poner la formulación del teorema como un epílogo del libro. Esto es una lectura final. Voy con la primera hipótesis. Hipótesis 1. No puedo recordarme antes de las palabras. ¿Y qué si todo alrededor fuera líquido? Como un árbol hecho de poquísimas cosas, mientras hundo mi fragilidad de junco, abrigo lo pequeño de esta voz convulsa que me nace sobre la boca y nombra universos y cornisas. Hipótesis 3. Lo sublime no está encadenado a cosa o tiempo. Tomo este aire, alimento el costado que arde. Sin alternativas lo hago. En ocasiones veo al mundo haciéndolo. Hipótesis 5. Hipótesis 5. Cada vez que te pienso, vuelven las peras a buscarme la boca. Enero sofoca de luz y unas flores te traen. Ignoro todavía voz y necesidad. Imagino un rostro y sé que no es real. Pero nada se parece más a esta sensación. Nada es más verdadero. Arriesgo el tono. El fuego que encendiste antes. Persigo la palabra mar, me aferro al mapa que auguraste, al invierno, a tus noches de huesos liberados. Pero la palabra mar es más breve que el aliento que la nombra. Los ojos tan abiertos tampoco van más allá. Algo de noche y claridad huyen con ella. Algo de piedra, algo de flor. Leo una hipótesis más. Hipótesis 6. No, tranquilo, yo lo puedo decir. Escribo para poder quedarme. Cuando me pregunto quién soy, cómo y desde dónde, un bosque que ya estaba oculto de mí me oculta, y entonces soy de nuevo el árbol que no es. Soy la mujer que sostiene su agua con las manos para crecer, para dar fruto, para no olvidar los pequeños gestos de árbol. Salgo de casa antes que el día hiera con sus verdades transparentes. En el silencio de la cocina hago pan como guardiana de ceremonias domésticas. La masa crece con nuestra vida adentro. Porque no es nuevo el pan, el árbol, este mar. Es más, es otra cosa. Algo de él ha concluido antes de nosotros y sin embargo seguirá vivo de su propia vida, vivo, vuelve a mí y otra vez resuena, inexpugnable y no. Bueno, creo que la clase que nos dio Elena me envalentonó para darle un poquito más de intención a estos poemas que yo quiero tanto. Son 12 hipótesis y la hipótesis final, que es la poesía,
irredenta vocación es una sombra que reclama nuestro cuerpo ante la luz. El libro habla de sombras y lo importante, al menos desde mi visión, es que no hay sombras sin la luz. No hay vida sin sombra, pero eso implica que tenemos una luz en nuestra vida. Creo que de todo eso habla el poemario. Y para cerrar en la estructura, Mario dijo, cada verso es una célula, cada poema un tejido. Los poemas agrupados bajo una hipótesis constituyen un órgano y el poemario completo es un cuerpo complejo, es un cuerpo vivo, complejo. Estos poemas van acompañados de epígrafes porque la idea es que los poemas dialoguen con la poesía, con ciertos poetas de los cuales tomé unos versos hermosos que espero disfruten, y también con ustedes mismos. La forma en la que está construido, con poemas casi siempre en la primera persona, fundamentalmente en la primera persona del singular, pero justamente por el sentido de honestidad que da, que miramos la vida con los ojos propios, y tal vez esa mirada es muy particular, y por qué generalizarla. Hay algunos igual en la primera persona del plural, que es un lugar de la poesía que me gusta mucho también, pensar que cuando hablo en poesía no hablo sola, sino que hablo de todo lo que hemos vivido en conjunto, en comunidad. Bueno, de eso se trata. No sé si querés que cierre con alguna cosa. No, sería bueno que se animen a disfrutarlo. Algunos ya tienen pánico por la matemática. Espero que eso no sea un obstáculo acá, donde el público no tiene, al menos es un buen público que no tiene pánico por la poesía. Así que bueno, yo los invito, si quieren curiosearlo. Hola. Bueno, yo me llamo Cecilia Magnani, vengo de Escobar. No hablo tan tranquila como Ángela. Todo lo contrario. Yo soy todo lo contrario a ella. No, bueno, vengo a presentar mi segundo libro. El año pasado presenté el primero, que era este, si alguien estaba capaz que se acuerda, Tiempo de Estrellas. Y ahora vengo a presentar Géneros y Besos, que salió este año. Y bueno, lo primero que vi cuando entré fue ese libro que está allá en la punta, que lo pintó Milo Lockett, que es mi artista favorito y es el que me hizo la tapa. Y cuando lo vi dije, es una señal de, no sé, de algo. Y bueno, entonces empiezo hablando de la tapa, ya que lo dije. Hace un montón de años que sigo a Milo Lockett, que es un artista que pinta así como ven estas imágenes así, simples y coloridas, tirando a infantil, digo yo. Y a mí me transportan a mi niñez feliz, a mi infancia, y bueno, lo empecé a seguir, hace más de 15 años que lo sigo, y bueno, tuve la posibilidad de conocerlo, y lo admiro más como ahora como persona que como artista, y él tuvo la confianza en mí, confió en mí, y tuvo la gentileza de hacerme la tapa de mi libro, así que es como un sueño que me cumplió. Por eso tiene estos dibujos llamativos, que todos me preguntan, ¿qué colorido que es el libro? ¿Tiene que ver con lo de adentro? Puede ser. Estos personajes que están en la tapa no tienen ni sexo ni edad, ¿no? Géneros y Besos es un libro de 18 historias que le puede pasar a cualquiera, o sea, no importa si es hombre, mujer, viejo, joven, niño. Son historias atravesadas por el amor. Yo quería hacer un libro de historias de amor, en realidad. Pero cuando lo empecé a corregir, a pulir al libro, todas las personas que yo les leía las historias me decían, esto no son historias de amor. Y yo digo, ¿cómo que no? El amor no es perfecto, el amor
tiene tormentas, el amor tiene cosas terribles a veces. Y aparte no es solamente de pareja, el amor puede ser hasta por lo que uno hace, ¿no? Entonces, ahora tengo que decir que las historias están atravesadas por el amor, no son historias de amor, solamente. Bueno, son 18, como les decía, 18 historias. ¿Y por qué le puse géneros y besos? También me preguntan a veces. Bueno, géneros por lo literario, también por lo que dije de lo sexual, ¿no? Porque tiene muchos géneros adentro que atraviesan todo, ¿no? Y bueno, hay muchos besos, entonces... Y el título es como que en vez de yo elegirlo, el título me eligió a mí, porque yo estaba cursando una diplomatura de técnica y producción literaria y estaba renegando con un trabajo práctico, tenía que entregarlo sí o sí, se me hacía tarde, bueno, me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo el trabajo, y el trabajo era sobre géneros y versos, y bueno, me fui a dormir como pude, dejé todos los papeles arriba del comedor desparramados, y al otro día de la mañana, cuando me levanté, había escrito mal el título del trabajo práctico y había puesto géneros y besos en vez de géneros y versos, con B corta, ¿no? Y como que yo creo en las señales y me dejo llevar por eso. Cuando leí géneros y besos, me produjo algo y le puse la B larga arriba y lo marqué con resaltador y lo guardé. Y entonces cuando yo armé el libro, vino a mí ese título y lo dejé, porque así soy. No sé qué más puedo decir del libro. Que puedo decir que estoy orgullosa de este libro porque me representa y porque todo fue como el título, mi autor preferido en la tapa, como que se cerró el círculo perfecto para sacar este libro, que no me pasó con el primero y bueno, fue un buen proceso. Así que si alguien llega a este libro, espero que lo disfrute y que le pueda transmitir todo lo que yo quise transmitir, porque yo escribo ficción, ninguna de las historias que están acá son reales, aclaro, porque a veces hasta hice llorar a gente, pero no se preocupe, que no me pasó todo esto, no maté a nadie. Pero bueno, eso me hace sentir bien porque trabajo muchísimo para que esté bien logrado, para que sea creíble y para que la ficción atraviese a las personas. Eso es lo único que me importa de lo que hago, de esto que es el arte, que te deje algo, que no pase desapercibido, que lo leas y que no sea lo mismo antes de leerlo que después. O sea, ¿Podés pensar un final? Y yo quisiera decir algo respecto de tus libros y de este en particular también. Bueno, Pensate tu final. ¿quieren que lea un texto del libro como para saber cómo soy escribiendo? Lo voy a hacer porque es una frase nada más. A mí me impactó mucho Cecilia desde el encuentro del año pasado, acá. Y tengo los dos libros, tengo la suerte de tener los dos libros de ella. Por eso las puse juntas. Sí, yo lo disfruto enormemente. Y yo la definiría a ella o a su literatura, lo que ella hace como... No le tiene miedo a los temas y está muy cerquita de lo que ella está contando. Y bueno, por supuesto, la verdadera ficción, el objetivo de la verdadera ficción es construir verosimilitud, construir de alguna manera algo que podría acercarse a la verdad. Así que está muy bien en todo caso que hasta la gente se emocione pensando que estás contando una cosa real. Así que me encanta eso, me encanta que seas lanzada, que no tengas miedo, son temas absolutamente actuales, lo disfruté un montón los dos, ya te lo dije. Bueno, gracias, Ángela. Me da mucha vergüenza. Bueno, voy a leer un texto del libro. Como siempre pasa en estos encuentros, no puedo elegir el que más me gusta o el que quisiera compartir por una cuestión de tiempo y de extensión, porque son muy largos mis textos. Entonces, lo que yo hago es elegir uno corto. Solamente lo elegí por la extensión. Este que voy a leer se llama Pica. Me agarró del brazo y me llevó para un costado.
donde nadie iba, donde estaba oscuro. Los demás corrían y se escondían lejos, pero nosotros nos quedamos ahí nomás, a 2 pasos de Mauricio, que tenía que contar hasta 50 y era lento porque se trababa. Si se equivocaba, por la ley del juego, tenía que empezar de cero, y eso hacía que todos cambiamos de escondite a uno mejor. Pero nosotros no nos movimos de ahí, de atrás de esa pared en ruinas, porque el juego se hacía en el terreno abandonado de la cuadra, donde había una casa a medio hacer, con pilas de ladrillos y una montaña de canto rodado a la que le había crecido el pasto entre medio. Muchos árboles para esconderse, el pastizal que te dejaba picando las piernas y el galponcito de chapa todo roto en el que había un bombeador oxidado. Y nosotros ahí cerca, casi tocando a Mauricio, que se equivocó otra vez. Empezó de cero y se escuchaban las carcajadas y las discusiones de algunos, porque a pesar de que había tantos lugares para esconderse, elegían todos el mismo. Él me tironeaba del brazo para que nos quedáramos ahí, porque veía mi intención de salir de un pique a esconderme atrás del árbol de moras. Nadie quería ir ahí, porque semanas atrás el hermanito de Juanpi se había patinado con las moras caídas y se había esguinzado el tobillo. Ahora esa era la parte por la que nadie quería pasar, y a mí me parecía un buen escondite, pero él me tironeaba. Las únicas luces que dejaban ver el terreno de noche eran los reflectores de la calle, que por pedido de los vecinos apuntaban para el campo, porque tenían miedo de que se metiera alguno medio raro. Se veía poco el parque, casi nada. Donde estábamos escondidos nosotros no se veía. Yo no lo veía, él sabía que estaba por el olor a tutti frutti que salía de su boca, y porque estábamos tan juntos que sentía el calor de su cuerpo transpirado tras mío. Nos manteníamos inmóviles, porque estábamos pero tan cerca que si movíamos los pies, Mauricio podía escuchar el roce del pasto que nos traspasaba las rodillas. Terminaba de contar y cuando iba por el 40, sentí la boca de Julián apoyada en mi boca. Y me quedé quieto, porque Mauricio nos iba a picar. Me quedé quieto y cerré los ojos, aunque era lo mismo, porque igual no se veía, pero necesité hacerlo. Sentí gusto a tutti frutti y un poquito de gusto salado, de transpiración, y su lengua. Zapatilla de goma, el que no se escondió se broma, punto y coma. Separamos los labios. Creo que la taquicardia era mutua. Mauricio era lento para contar y para caminar, porque era gordito. Sentíamos que se alejaba despacio y salimos de pronto. ¡Salvado!, grité yo. ¡Salvado!, gritó atrás mío Julián. La luz de un farol que colgaba en lo que era el fondo de la casa del vecino traía una claridad débil que dejaba ver apenas nuestros contornos. Yo buscaba su cara, quería mirarlo y saber si era cierto eso que pareció ser parte del juego. Bueno, renovamos el aplauso para Cecilia Magnoni y Ángela Maldonado.